Muy bien, estamos estudiando entonces acerca de la muerte al yo. Con algunos estamos repasando esto porque ya lo estudiamos, pero es algo que se olvida muy rápidamente. El yo no quiere escucharlo y cuando lo escucha, el yo desea olvidarse. Entonces el yo nos entretiene en otras cosas. Es tan fácil el escucharlo, el tomar decisiones y luego el ponerlo en práctica es donde se encuentra el desafío, porque hemos de morir no tan solo una vez, hemos de morir diariamente, como el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 y versículo 20 nos muestra de que en la muerte al yo hay dos experiencias. El apóstol dice, con Cristo estoy, dice en el español, en el original dice, fui juntamente crucificado. Entonces hay una experiencia pasada, donde cuando uno entró a Cristo, cuando uno se encontró con Cristo, se entregó a Él y murió con Él. Y eso está realizando una realidad que se llevó a cabo en el Calvario, como ya lo hemos estudiado. Cuando Cristo murió, Él nos llevaba a nosotros con Él. Nosotros todos nos encontrábamos con Cristo. Así que como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, cuando Cristo murió, todos murieron. Todos murieron con Él. Pero esa realidad que Cristo Jesús creó para nosotros llega a ser efectiva cuando nosotros decidimos morir con Él. Entonces, cuando el ser humano se encuentra con Jesús, Él ha de morir. Y eso es lo que el bautismo celebra. El bautismo es la celebración de una muerte y la resurrección a una nueva vida, donde yo ya no vivo, sino que Cristo es el que vive y yo vivo para Él. Entonces hay una experiencia pasada donde yo miro atrás y yo veo de que yo morí con Cristo. Es una decisión consciente, es una decisión real en la cual uno entra. Y luego dice el apóstol Pablo en el versículo 20, con Cristo fui juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces hay la experiencia pasada y la experiencia presente. Día a día, momento a momento, yo escojo no vivir más que viva Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo por fe en Jesús. No lo vivo confiando en mí, no pongo la confianza en mí, sino que mi confianza está en Cristo Jesús. Y el objetivo de la vida es que esta relación llegue a ser una relación perfecta en la cual yo desaparezco y Cristo es el que vive. Y eso es lo que nos enseña la experiencia sabática, como lo aprendimos, el que yo no voy a hablar mis palabras, no voy a caminar por mis caminos, ni voy a hacer mi voluntad. Entonces ahí se encuentra el desafío diario. Cuando alguien te ofende, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a dejar que Cristo reaccione o tú vas a reaccionar? ¿Vas a dejar que el dragón salga? Y es constantemente los planes de mi vida. ¿Quién va a hacer los planes de mi vida? ¿Va a ser Cristo el que hace los planes o soy yo el que planeo mi vida? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué significa morir y cómo morimos? ¿Cómo es que morimos? Hay 4 áreas de muerte. Vamos a verlas. La primera área de muerte se encuentra lo que vimos ahí en el libro de Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dice que él murió. Entonces, la primera área de muerte, cuando morimos a nosotros mismos, morimos al yo, morimos a lo que nosotros somos. Como el apóstol Pedro, cuando negó a Jesús, dijo, yo no le conozco, no conozco a ese hombre. Entonces ahora hemos de negarnos a nosotros. Entramos en una experiencia de completa sumisión a la voluntad divina para mí, ya sea que sea, lo que Dios escoja es lo que yo voy a someterme felizmente por amor. Y luego he de negarme a mí, porque el yo
El yo es rebelde, el yo no desea hacer la voluntad de Dios. El yo no desea someterse a lo que Dios desea. Entonces yo ahora he de negarme a mí mismo. Si el Señor dice, esto es lo que tú has de comer, pero a mí me gusta esto, entonces, ¿qué he de hacer? Yo he de negarme a mí para someterme a la voluntad divina. Y aquí entonces que se encuentra la verdadera libertad de la vida cristiana. No hay libertad en la vida que se vive para complacerse a sí mismo. Es una vida de esclavitud. Es la peor esclavitud, porque el yo es un amo severo, implacable. El yo, mientras más lo complaces, desea ser más complacido. Mientras más lo sirve, desea ser más servido. Y nunca deja de ser el yo. El yo desea, crece y crece y crece y se vuelve un monstruo. Entonces, la verdadera vida de libertad se encuentra en la sumisión a la voluntad divina, sea lo que sea, y la vida de negación propia, que es el principio del amor, y vivir nuestra vida para el bien de otros. El dedicar nuestra vida para el bien de aquellos que nos rodean. Comenzando primero con mi familia, y luego extendiendo el círculo a vecinos, amigos, enemigos, los que me odian. Todos tienen que llegar a ser depositarios de una vida de negación al yo. En el libro de primera de 2 Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo aplica esto. Hace una aplicación en cuanto a nuestras relaciones. Segunda de Corintios capítulo 5, desde el versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí está la acción de Cristo en la cruz. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ahí está la experiencia presente, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que la vida ahora se vive para Cristo, para su honor, no para mí, sino que para Jesús. Lo que Él desea, lo que Él es, se ha de manifestar en mi vida. Entonces, como dijimos la semana pasada, la experiencia, la verdad del estado de los muertos, la verdad física del estado de los muertos, tiene el propósito de enseñarnos espiritualmente lo que significa estar muertos al yo. Entonces, cuando nosotros morimos físicamente, ¿a qué hemos muerto? Hemos muerto a todo y hemos muerto a todos. Cuando yo he muerto físicamente, yo ya no me voy a relacionar más conmigo mismo, ni me voy a relacionar con otras personas. He dejado de existir. Yo ya no existo. La muerte física es una negación absoluta de mí mismo. Porque dice la palabra de Dios que el que muere ya no ama, ya no odia, no se relaciona más con los vivos, no puede ir de vuelta a su casa, no puede alabar a Dios. Entonces esos principios de la muerte física se relacionan, nos enseñan lo que significa estar muertos espiritualmente. Cuando nosotros morimos literalmente, morimos a lo que nosotros somos, pero es la muerte más difícil porque la muerte física es fácil. Alguien puede ponerte una pistola, ¡pum!, te fuiste, ni siquiera lo sentiste. Pero la muerte al yo es una muerte consciente, es algo que tú escoges por amor a Cristo. No es algo que puede ser forzado, porque si es forzado no va a resultar.
porque esta es una muerte de amor, es una muerte de entender que es mejor que Cristo viva a que yo viva. Esa es la realidad. O Cristo vive o tú vives. ¿Se acuerdan? No sé si había un show muchos años atrás en Chile que decía, ¿disparas tú o disparo yo? Era un show en la televisión. En la vida cristiana es, ¿Cristo vive o vives tú? Si Cristo vive, tienes vida eterna. Si tú vives, entonces tienes muerte eterna. Entonces el apóstol Pablo continúa diciendo, ahí dice, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, y miren lo que dice, a nadie conocemos según la carne. Perdón, ¿sí? Me perdonan un minutito, tengo que buscarle algo a mi esposa. Dile que el charger tiene que usar un USB cable. Es a USB-C. No hay charger. He wants to use one de la Karen. USB-C? Sí, es un cablecito que tiene que tener USB-C y lo conecta al cargador del teléfono o algo así. Perdón. Mi esposa va a ver a mi suegra y estaba hablando, haciéndome unas preguntas. Entonces, el apóstol Pablo aplica esta realidad de morir, la aplica a nuestras relaciones. Y dice aquí, de manera que nosotros de aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que ya no conocemos a nadie según la carne, sino que de ahora en adelante los conocemos según el Espíritu? Vengan al libro de Lucas, capítulo 14. Aquí el Señor Jesús lo ilustra esta realidad de una manera más confrontante. Dice versículo 26. Dice, y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando vamos a seguir a Jesús, nosotros hemos de aborrecer. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano no odia, el cristiano no aborrece. ¿Qué significa esto? Bueno, el Señor Jesús está usando la palabra aborrecer en el sentido de un absoluto rechazo. Cuando uno aborrece a alguien, lo va a rechazar. Y la muerte es el último rechazo, es la manera de rechazo más profunda, porque el que muere ya no va a relacionarse más con su esposa, con sus hijos, con su madre, con su padre, con sus parientes. Dejó de relacionarse porque murió, pues. Entonces, ¿qué quiere decir esto en la vida práctica, en la vida cristiana práctica? Yo no me voy a relacionar más con nadie de acuerdo a la carne, porque he muerto. Es por eso que dice ahí que incluso dice, y también su propia vida, hemos de aborrecer mi vida, he de rechazarme a mí mismo. Ahí se encuentra la muerte al yo. En otras palabras, yo he muerto a todas mis relaciones. Claro, si una persona está muerta, está ahí estamos en un funeral y está la persona en el cajoncito y está sus hijos llorando, la esposa está llorando y él está tranquilito ahí en la tumba. No se relaciona más con ellos. Él no siente ni amor, ni siente ira por ellos. Eso dejó de existir para ellos. Sus parientes han dejado de existir. Y si viene un enemigo y lo amenaza, él ya no se defiende. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Por qué?
Porque Él murió, los rechazó a todos. Ya no tiene amigos, no tiene enemigos, no tiene pariente, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene nadie. Él murió. Entonces, cuando nosotros morimos, hemos muerto a todas nuestras relaciones. Cuando morimos en la experiencia cristiana. Yo no me voy a relacionar con nadie de ahora en adelante en la carne. Samuel ya no se relaciona con nadie. Ahora el que se relaciona con todos es Cristo Jesús a través de su Espíritu. No conozco a nadie en la carne, los conozco a todos en el Espíritu. Así que, ¿qué quiere decir eso? Bueno, en el hogar ya no va a ser Samuel el que se relaciona con la esposa. Va a ser Cristo el que se relaciona con la esposa. Samuel murió. Así que si mi esposa me insulta, Samuel no tiene que relacionarse con él. Samuel se va a negar a sí mismo para que Cristo sea el que hable. O la esposa que murió a sí mismo ya no se relaciona con su esposo en la carne, se relaciona en el espíritu. Entonces ahora yo voy a ser el siervo en el hogar. Voy a servir, voy a amar, voy a hablar como Cristo habló. Ya no tengo enemigos, voy a amar a mis enemigos, voy a orar por los que me persiguen, ultrajan, me hacen daño, voy a bendecir a los que me maldicen, a los que me golpean en un lado les voy a poner la otra, a los que me quieren robar la capa, la túnica, la capa les voy a dar mi túnica, al que me pide le voy a dar, al que me obliga a ir por 1 milla, voy a ir con él por 2. Esa es la manera que Cristo, cuando lo escupieron en la cara, el Señor Jesús no se defendió. Podría haber llamado 12 legiones de ángeles, pero Él no se defendió. Entonces es Cristo ahora el que vive la vida en nosotros. Y hemos de llegar a ser tan transparentes, de que no va a haber nada del yo en nosotros. Y ese es el propósito de la vida cristiana, el que yo no viva. Entonces, si yo he muerto, cuando yo muero, yo morí a mis posesiones. El que muere ya no tiene casa. Si tenía plata en el banco, ya no tiene plata en el banco porque él murió. El que murió ya no tiene una imagen propia, no anda defendiendo su imagen. ¿Qué van a pensar de mí? Y hacemos tantas cosas por el que van a decir de mí, ¿no les parece? Entonces ahora hemos muerto, el que murió. Miren en Lucas capítulo 14, el versículo 33. Lucas capítulo 14, versículo 33. Dice así, el Señor Jesús lo resume diciendo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que yo he muerto, mi esposa ya no va a ser mi ídolo, mis hijos no van a ser mi ídolo, Jesús es mi Dios, Él es primordial en mi vida. Él es el más importante, mi amor más grande va a ser para Dios, para Cristo, no para otros seres humanos, no para posesiones, no para imagen propia, todo eso deja de ser. Ahora voy a amar al ser humano, voy a amar a mi esposa como ella merece ser amada, como Jesús amó a la iglesia. Voy a amar a mis hijos, los voy a corregir como Jesús corregiría, los voy a guiar en la vida cristiana. Entonces ahora el cristiano llega a ser Jesús en el hogar. ¿Cuántos divorcios se evitarían si una persona, si uno de los miembros del hogar, del matrimonio, fuera un verdadero cristiano? Se evitarían los divorcios, se acabarían casi los divorcios. Porque ¿qué esposa le gustaría divorciarse? A no ser que, por supuesto, la esposa no sea cristiana y odia a Dios. Yo he conocido parejas que él se hace cristiano, un verdadero cristiano, y la esposa lo abandona porque no le gusta que él deje de tomar y deje de ir a las películas y deje de ¿cómo se llama?, andar con los amigotes. Pero si la esposa es cristiana y el esposo muere a sí mismo, y llega a ser un esposo paciente, amable, cariñoso, un verdadero líder espiritual, un verdadero hombre en Cristo Jesús, no hay mujer que le gustaría divorciarse.
Entonces se acabarían. Imagínense si en el hogar los dos murieran a sí mismos. El hogar llegaría a ser un cielo en la tierra, pues. El producto del divorcio en la iglesia adventista y en el mundo avanzado entre los adventistas, uno de cada 3 matrimonios termina en divorcio en el mundo adventista. ¿Por qué? Porque no hemos muerto al yo. Entonces nuestros hogares son miserables. La esposa piensa que el esposo es el que ha de satisfacerla y que él debe vivir para ella, y él se enoja si no, ella no le hace el amor, y que si no le cocina como ella, y si no plancha, y si no esto. Entonces se vuelve una guerra dentro del hogar, es una guerra del satisfacer al yo. Que ella no me ama, que él no me ama, que ella no me da tiempo, que él no me da tiempo, que ella no hace esto por mí, que él no hace por esto por mí, que ella no me respeta, que él no me dedica tiempo. Y es todo ese lenguaje es el lenguaje del yo. Entonces, si muriéramos a nosotros mismos, ya no demandaríamos que el otro haga nada por nosotros. Daríamos amor sin esperar nada en retorno. Es el amor divino. Entonces los niños crecerían en hogares donde ellos ven el amor de Dios, y no perderíamos a los jóvenes de la iglesia. Los jóvenes se van de la iglesia porque en el hogar no han visto a Cristo y creen que el cristianismo es hipocresía. Porque ven al papá predicando en la mañana desde el púlpito y en la tarde van a almorzar y la mamá hizo algún error en la comida y el papá se ofusca y le canta a las 40, la reta, y algunos le pegan a las esposas en el hogar. Y los niños ven aquello. Y los niños dicen, bueno, el papá predicó en la mañana y predicó tan lindo, y resulta que llega. Entonces dice, esto no trabaja, Dios no existe, esto es hipocresía. Y los jóvenes no quieren tener nada que ver con hipocresía. Y tristemente somos hipócritas. ¿Por qué? Porque somos la Odisea, no hemos muerto al yo. El yo está infladito. Entonces, si hemos muerto al yo, yo no tengo planes propios. Si hemos muerto al yo, yo no tengo posesiones. Si hemos muerto al yo, yo no tengo imagen propia que defender. Si hemos muerto al yo, yo no tengo enemigos, no tengo parientes, no tengo hijos, no tengo hijas. De ahora en adelante, yo me voy a relacionar con todos y con todo por medio de Cristo Jesús. Es Cristo el que va a vivir su vida. Y es dulce, es maravilloso, porque nadie te puede quitar la paz. Te pueden venir, robar la casa y decir, bueno, si el Señor lo permitió, bendito seas. Entonces, en vez de andar maldiciendo, vamos a bendecir. Al que, ¿cómo se llama?, me hace mal, yo le voy a hacer bien. Es la vida más linda, hermanos. El diablo no te puede agarrar cuando vives una vida de esa manera. No te puede hacer infeliz. El diablo se deleita en hacer infeliz a los seres humanos, y él sabe que la fuente de nuestra infelicidad es el egocentrismo. Entonces nos insta a vivir una vida centrada en el yo, creyendo que así vamos a ser felices. ¿Cuántas veces he escuchado? La semana pasada un muchacho me viene a hablar y dice, estoy cansado, ahora yo quiero vivir para mí. Ándate a vivir para ti y nunca vas a dejar de estar cansado. Si tú dejas de vivir para ti y vives para Dios y para otros, nunca vas a estar cansado de la vida. Vas a estar feliz, porque la fuente de la felicidad se encuentra en vivir de acuerdo al amor, y el amor demanda que no vivamos para nosotros. Entonces ahí se encuentra la muerte al yo. La primero elemento de la muerte al yo es la negación propia, en todo aspecto de la vida, todo aspecto de la vida. Y esto no es algo que viene automático. Hemos de entrar en un pacto con Cristo en el cual le entregamos nuestra vida y permitimos que Él tome control de nuestra vida como Señor de nuestra vida, y Él te va a enseñar a vivir esto.
Pero él necesita ese pacto original donde hemos sido crucificados con él. Fui crucificado con Cristo, dice el apóstol Pablo. Pero luego el Señor Jesús tomó a Pablo y le enseñó a vivir esa vida. No era natural en Pablo eso. Pablo era violento, era armas a tomar, era un líder, él era el que planeaba todo, el que hacía todo, y ahora Dios tiene que enseñarle a ser humilde, como lo tuvo que hacer con José, lo tuvo que hacer con Moisés, lo tuvo que hacer con Abraham. A todos Dios tuvo que llevarlos por un camino a través del cual ellos aprenderían a morir a sí mismos. Pero Dios necesita la autorización nuestra, Él no lo puede hacer a la fuerza. Entonces, en esta autorización se hace la pregunta, ¿a quién amamos más? ¿Amamos más a Cristo o nos amamos más a nosotros? Como el joven rico. Miren, la invitación de Cristo al joven rico. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, el versículo 21, dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Yo he escuchado tantas explicaciones para este versículo que tratan de explicar el hecho que Jesús no le estaba pidiendo al joven rico que se deshaciera de sus riquezas. No, sí, Jesús le estaba pidiendo, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Ahora, si tú fueras rico y el precio de seguir a Cristo sería que llegaras a ser pobre, ¿lo harías? ¿Amas a Jesús tanto? ¿Lo amas más que tus riquezas? ¿Lo amas más que tus posesiones? ¿Lo amas más que a ti mismo? Luego venía la invitación, toma tu cruz, que es la invitación a morir a sí mismo. Así que debía negarse a sí mismo y crucificarse a sí mismo por seguir a Cristo. En otras palabras, el seguir a Cristo demanda que lo amemos a Él más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Es un amor total, hermanos. Y si este amor no está en el corazón, no debemos de mentir a nosotros diciendo que amamos a Jesús. ¿Cuántos niños padecen de hambre mientras nosotros tenemos dinero en la cuenta de banco? ¿Quiere decir el Señor Jesús que hemos de perderlo todo? Sí. Cuando nos entregamos a Cristo, nosotros le decimos, Señor, todo lo que yo poseo es tuyo. Tú puedes usarlo todo como a ti te parece. Y el diezmo es una muestra de que todo lo que yo tengo es tuyo, Señor. Todo, todo, todo. Si tú deseas que todo lo que yo tenga se lo dé a alguien, allá va. Hace años atrás yo tenía casa y quisimos comprar una propiedad. Un hermano adventista nos vendía una propiedad para poder, ¿cómo se llama?, llevar a cabo ministerio. Estábamos llevando un ministerio de entrenamiento a jóvenes y la propiedad era linda y sentimos de que el Señor deseaba que compráramos la propiedad, así que vendimos nuestra casa y pusimos el dinero que nos quedó de la venta de la casa, porque debíamos la gran mayoría, eran como $100,000 que nos quedaron, lo pusimos como depósito para la cuenta, para comprar la propiedad. Y resulta de que era un doctor adventista, no nos llegó el dinero, el Señor no proveyó el dinero para comprar la propiedad y el hermano adventista se quedó con el depósito. Legalmente le pertenecía, pero moralmente no era de él. ¿Qué hago yo? ¿Voy a llevar al hermano adventista a la corte para rescatar mis $100,000? ¿O simplemente lo dejé en las manos del Señor? El Señor podía haberlo convencido de devolver el dinero. Y lo perdimos. ¿Por qué? Porque no era mi dinero, era el dinero del Señor y el Señor claramente nos había dicho que deseaba que hiciéramos eso. Entonces el Señor estaba buscando sacarnos a nosotros ese dinero y que lo pusiéramos en manos de otros. Es el dinero de Él. A mí el Señor muchas veces me ha dicho, quiero que le regales tu auto a esta persona. No es mi auto, es el auto de Él, porque yo no tengo posesiones. Una vez me acuerdo que recibí $200 de donación y estaba tan contento, no tenía ni un centavo. Yo por lo general ando sin plata. Ahora, por ejemplo, ahora tengo un poco de plata, pero el Señor la dio, tengo que pagar el arriendo.
pero por lo general ando sin plata. Yo viajo al extranjero y tendré $50, a veces no tengo ni un centavo en la billetera. Y viajo al extranjero, viajo en avión, paso semanas afuera sin ningún dólar. Y esta vez alguien me dio $200 y estaba tan contento con mis $200. Y el Señor me dice, quiero que le vayas a dar esos $200 a tal persona. Yo le dije, Señor, pero los $200 son los únicos $200. El Señor me dice, no son tus $200, son mis $200. Te los pasé a ti para que se los lleves a esa persona. Muy bien. Entonces fui, era un día de noche, después de la reunión de oración, me fui, le golpeé la puerta. Y le dije, mira, el Señor me dijo que te dé este dinero, y se le llenaron los ojos de lágrimas, me contó de que estaban pasando por circunstancias súper difíciles. No había tenido trabajo por semanas. Entonces, el no considerar nada nuestro, nada es nuestro, todo es de Cristo, todo. Entonces, si viviéramos de esa manera, el pobre en la sociedad estaría bien cuidado. Las viudas, los huérfanos, los enfermos estarían atendidos. ¿Por qué? Porque los cristianos los cuidarían. Si ese es el propósito de Dios es que sus hijos sean luz en el mundo. ¿Y cómo somos luces en el mundo? ¿Manejando un Mercedes-Benz último modelo? Bueno, si el Señor es la voluntad del Señor que manejes un Mercedes-Benz último modelo, disfrútalo. Pero ¿será que acumulando casas, teniendo 3, 4 casas y teniendo millones de dólares en el banco mientras otros se mueren de hambre? ¿No sería mejor tener tan solo unos $1,000 en el banco y los otros millones dedicarlos a alimentar al pobre, visitar a las viudas, vestir al desnudo? ¿No creen ustedes que esa es la manera que Dios desea que vivamos? Y yo me he dado cuenta que cuando uno da, uno nunca deja de tener. Pero el tener no quiere decir que uno tenga un montón de dinero en el banco. El tener es la satisfacción de nuestras necesidades diarias y los regalos que Dios te da. A mí el Señor me da dinero, me da regalos. Me da dinero para comprar cosas que yo quiero a veces. El Señor me dice, esto es para que tú te compres eso que quieres, o me lo envía a través de alguien. El Señor es un Dios generoso. Entonces, cuando uno se preocupa de los demás, el Señor se preocupa de uno. Si eso es lo que el Señor desea, el Señor desea que seamos como un río. El río que lo acapara todo se muere. El río que no deja que el agua se vaya, se muere. Los pescados se mueren y al final el río se vuelve hediondo. Pasa lo mismo con los seres humanos. Pero el río que constantemente da su agua, el agua es limpia, está llena de vida, hay pajaritos, hay ¿cómo se llama? Árboles, tiene pececitos. Ese es el secreto de la vida, pues. El no vivir para nosotros mismos. Ahora, ¿qué hay que hacer con los que nos han hecho mal? Cuando morimos a nosotros mismos, ¿vamos a acarrear la ira, el odio, los rencores, las memorias de lo que nos hicieron, el reclamar el por qué a mí? ¿Qué pasa con la persona que muere? Si fue abusado, ¿sigue siendo abusado en el cajón? Si odiaba a alguien, ¿sigue odiando en el cajón? No podría estar muerto, pues la muerte no sería descanso. Entonces el que murió a todo, todas esas experiencias. Entonces, cuando nosotros morimos, hemos muerto. Si tú fuiste abusado, ya no eres más abusado. Si tú fuiste alcohólico, ya no eres alcohólico. Si tú fuiste drogadicto, ya no eres drogadicto. ¿Por qué? Porque moriste, pues. Entonces, en la muerte se encuentra la libertad de todo lo que Satanás ha hecho para tratar de destruirte. Somos infelices como cristianos porque acarreamos una maleta llena de las experiencias de la vida antigua. Y de vez en cuando abrimos esta maleta y comenzamos a sacar los trapos al aire. Se andamos paseando los trapitos, mostrándolos, y si nos sentimos tan tristes por lo que a mí me pasó. Yo encuentro gente que vive en el pasado. ¿Pero por qué a mí, pastor? ¿Pero por qué el Señor permitió que me abusaran sexualmente? ¿Pero por qué el Señor me permitió que me casara con este hombre? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y llenamos la espalda de porqués y somos cristianos miserables. Muere, déjate de llevar esas cosas.
Cuando yo tenía 5 años, fui abusado sexualmente por un hombre, un viejo. Íbamos a jugar a su casa, un grupo de niños, y él nos sentaba en su falda, nos daba besos en la boca, nos tocaba. No fui violado, pero fui abusado sexualmente por meses. Y por años yo llevé eso escondido en mi alma, años, hasta que fui convertido, nadie sabía. Pero el que ha sido abusado sexualmente sabe que lleva dentro un deseo de venganza, hay ira, hay rencor. Pero él ya se había muerto, no podía ir a golpearlo, no podía ir a decirle que me había hecho esto. Entonces, cuando fui convertido, el Señor me dijo, ¿qué vas a hacer con este hombre cuando hice la decisión de morir? Entonces se levantaron aquellos sentimientos viejos, ¿no? Y luego le dije, Señor, escojo ser libre de esto y escojo amar a este hombre y perdonarlo. Y es como que me hubieran sacado un peso de los hombros. Y de ahí fue libre. El próximo sábado conté mi historia en la iglesia. Mi esposa se quedó con la boca abierta. Nunca había escuchado eso de mí. Testifiqué porque ahora era libre, mi corazón estaba abierto. Y ya no llevo, si ese hombre estuviera vivo y yo me encontrara con él, le haría bien. No trataría de vengarme. Ahora, si la justicia encontrara y la justicia lo mete en la cárcel y todo eso, bueno, se tiene que hacer justicia, pero yo no buscaría hacerle eso. Porque el que yo meta a alguien en la cárcel y le haga daño y lo haga sufrir, no me va a dar paz a mi alma. La venganza nunca trae paz. Por eso el Señor Jesús dice, no os venguéis, la venganza le pertenece a Dios. La mejor venganza es hacer el bien y amar, porque puede cambiar a la otra persona y sana tu alma. ¿Cuántas veces yo predico estas cosas y luego viene gente y me dice, pero pastor, que se tiene que hacer justicia, que cómo no va a hacer justicia, aquí, que allá? Sí, es verdad. Dejemos que el Señor haga justicia y la manera que el Señor haga justicia puede que Él convierta a la otra persona y sea como Pablo que apedrean a Esteban. ¿Cuál es la justicia que Dios hizo? Convirtió a Pablo. Pablo nunca pagó por su crimen, pero se arrepintió y cuando lleguen al cielo se va a encontrar con Esteban. ¿Ustedes creen que Esteban va a estar triste porque Pablo se convirtió? ¿Y que fue su ejemplo que lo convirtió? ¿Ustedes creen que Esteban va a partir así? Cuando vea a Pablo, Pablo está aquí, va a partir corriendo donde el Señor dice, ¿pero por qué salvaste al que me mató? Es injusto, Señor. Esa es la justicia divina, pues. Si Jesús murió tanto como el viejito que me abusó a mí, como por mí, Él es tan pecador como yo y ambos merecemos muerte eterna. Entonces el Señor manifiesta su justicia en que Cristo murió, incluso por el abusador, murió, tanto como por mí. Y esa justicia se manifiesta en el deseo de salvarlos a todos. Y hemos de tener nosotros la misma mentalidad, la misma mente de Cristo. Y eso tan solo ocurre cuando Cristo vive en nosotros, hermanos. El no vivir con el deseo de venganza. Hay cristianos que parecen, donde van, parecen un estanque de agua podrida. Donde van, andan derramando mal olor. Andan hablando que no quieren al pastor, no quieren al anciano, que el presidente de la conferencia, que aquí, que allá. Entonces no somos cristianos, hermanos. ¿No les parece? Entonces el primer aspecto de muerte es la muerte del yo, el no vivir para nosotros mismos. Todo es de Cristo. Yo he muerto, ahora me niego a mí. Esto quiere decir entonces cuando vamos shopping, cuando vamos de compras, ¿quién va a hacer las compras? Lo que comemos. ¿Quién es el que come? Yo estoy muerto. Entonces, comida, ¿para quién tengo que comprarle? Para Jesús. Mi ropa, ¿para quién se la compro? ¿Para mí o para Cristo? ¿Y a dónde Él me ha mostrado de la manera que Él desea vestirse y la manera que Él desea que comamos? En la Biblia y en el espíritu de profecía. Entonces sería fácil entonces de vivir la vida si es que vivimos conscientes de que es Cristo el que vive, no yo. Y que he de vivir en plena confianza en Él
Y es una batalla porque hemos desarrollado hábitos, se nos ha educado a pensar de cierta manera. El orgullo es algo tan natural. Todas esas cosas han de dejar de ser, hermanos, dejar de ser. Hemos de aprender a ser mansos y humildes de corazón como Cristo es. ¿Saben ustedes, hermanos, que parece estupidez, pero los cristianos a los ojos del mundo parecen estúpidos, el verdadero cristiano? Porque había un hombre que trabajaba como minero, y todas las noches él se postraba, dormía en un lugar con los mineros y se postraba a orar. Y sus compañeros lo ridiculizaban, ¿cómo se llama? Le tiraban cosas, y él nunca respondía. Le hacían cada cosa terrible. Y un día uno de los que más lo odiaba, porque habían algunos que lo odiaban, le dijo: si vuelves a orar, te voy a golpear, le dice. Y el muchacho le dice: bueno, si has de golpearme, golpéame ahora, le dice. ¿Para qué vas a esperar hasta que vuelva a orar? Si tú sabes que yo voy a volver a orar. Entonces el hombre le dio una paliza, lo dejó sangrando y todo. El muchacho no se defendió. Y luego le dice: quiero que sepas que a pesar de que me has golpeado, igual te amo y voy a seguir orando por ti. Y en ese momento el hombre, el Espíritu Santo lo tocó y se postró ante el muchacho, le pidió perdón y le pidió que lo guiara a Cristo. Y el minero fue convertido. Si ustedes, no sé si han leído la historia del hombre adventista en la Segunda Guerra Mundial, Desmond II, que fue uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, el hombre más condecorado por sus actos de salvar a su pelotón, a su ejército. Él era un médico, no llevó nunca arma y no lo podían obligar a disparar, a entrenarlo para disparar, porque él había prometido a Dios que nunca iba a llevar armas, que él iba a salvar vidas, no destruirla. Lean la historia, Desmond II, si nunca la han leído, es hermosa. Incluso le hicieron una película, pero la película destruye la hermosura de su carácter. Y Desmond II, ¿cómo se llama? Había en su grupo de militares, habían algunos que lo odiaban, habían algunos que habían prometido que lo iban a matar cuando fueran a la guerra. Y saben, este hombre, que odiado por sus compañeros, les salvó la vida a la gran mayoría de ellos. Cuando estaban heridos, él arriesgaba su vida para ir en el medio de las balas a sacarlo del terreno donde estaban heridos y salvó a la gran mayoría de ellos. Y llegó a ser su héroe. hay ¿cómo se llama? Si pueden verlo, hay un documental muy lindo hecho por un muchacho adventista, mucho más lindo que la película, porque no es violento. La película es muy violenta, típico hecho como Hollywood y todo eso. Yo no veo películas, pero dije, bueno, si es Desmond II, que es uno de mis héroes, la voy a ver. Me arrepentí de verla porque es típico de cine. Pero el documental se llama The Conscientious Objector. No sé cómo se llama en español, Conscientious Objector. No sé si está en español tampoco, pero es un documental tan lindo y lo entrevistan a él ya viejito, y él va con él y con otros soldados que aún están vivos al lugar donde él los rescató. Y estos hombres aún viejitos se emocionan de pensar de que lo odiaban y que él les salvó la vida. Ese es un cristiano. Eso es ser cristiano, es entregar mi vida por los que me odian, porque ese ejemplo los puede llevar a la vida eterna. Así que el que me violó, el que me maltrató, yo no me voy a poner para que me viole de nuevo, pero si tengo la oportunidad de hacerle el bien, de amarlo, para llevarlo a Cristo, entonces eso es lo que se debe hacer. El no vengarnos. Si hay hermanos que te hicieron el mal, déjalo en las manos del Señor. El Señor sabe lo que hace. El Señor es bueno. Muy bien, ese es el primer aspecto de muerte. Me quería explayar en esto porque es importante entenderlo. Vamos al segundo aspecto de muerte, que viene como en forma natural. Se encuentra en Romanos capítulo 6 y versículo 1 y versículo 2. 1 y 2.
Segundo aspecto de muerte. ¿Qué haremos, pues? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y luego él dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces hemos muerto al pecado. Esa es la segunda área de muerte, el hecho que morimos a nuestra esclavitud. Déjenme hacerle una pregunta. El hombre que está ahí en el cajón, ¿puede pecar? ¿Puede ser tentado? No, digamos que este hombre tenía un problema vivo con mujeres. Y una de sus amantes viene a verlo en el cajón y viene vestida bien indecente. ¿Ustedes creen que él va a abrir los ojos para mirarla? ¿Por qué no? Porque está muerto. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque el yo está vivo y al yo le encanta el pecado. Miren, el apóstol Pablo lo dice claramente. Mire, si leamos, el capítulo 6 es un capítulo maravilloso, porque habla de la libertad que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Dice, leamos, habla primero del bautismo, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo es la transición a través de muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Y en la nueva vida yo no vivo. ¿Quién vive? Cristo Jesús. Tengo su vida en mí ahora. Y dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que nosotros podemos tener la vida resucitada de Cristo. Y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Se fijan? Ahí está este concepto, fui crucificado con Cristo. Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado es la evidencia que me hacía culpable, pero esta frase viene de una realidad en el día de los romanos. Había una sentencia en la cual a alguien que había matado a alguien, la sentencia era de llevar el cuerpo descompuesto sobre sus hombros. El cuerpo del pecado sea destruido. Y la persona moría a través de la descomposición del que había matado. Qué terrible, ¿no? Entonces el apóstol Pablo está tomando esa imagen y dice que el cuerpo del pecado, eso que te sentencia a la muerte, tus pecados, ha sido deshecho. ¿En cuál experiencia? En el morir, en el ser juntamente crucificados con Cristo. Cuando yo muero, dejo de ser culpable porque he pagado mi deuda. Entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se fijan cuál es el objetivo? Que no sirvamos más al pecado. Somos libres del pecado, porque hemos muerto, pues. Y luego dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué significa la justificación? Dios nos da el carácter de Cristo y nos trata que nunca hemos pecado. Ya dejamos de ser el viejo hombre. El viejo hombre ha sido muerto, ha sido enterrado y ahora vivimos una vida justificada, es una vida nueva, en la cual la realidad de la vida de Cristo nos es imputada a nosotros y Dios nos trata que nosotros vivimos aquella vida y Dios nunca más nos trata como éramos antes. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de él. Es lo mismo con nosotros, la muerte ya no se enseñorea de nosotros, la muerte es un sueño. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
De lo mismo debe ser para nosotros. Nosotros morimos por el pecado, pero ahora hemos resucitado para vivir para Dios, no para vivir para nosotros. Y dice el versículo 11, el apóstol Pablo ahora aplica esto a nosotros. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Muertos al pecado. Entonces, si yo estoy muerto al pecado, ¿puedo ver películas inmorales, violentas? Si yo estoy muerto al pecado, ¿puedo insultar al que me ha tratado mal? Si yo estoy muerto al pecado, ¿puedo desear lo malo? Dice que debemos considerarnos muertos al pecado. Esta es una actitud diaria, una actitud cuando llega la tentación. La tentación es lo que atrae a la carne. Cuando llega la tentación, ¿qué hemos de hacer? Nos negamos a nosotros mismos. Decir, yo no puedo, pues si he pecado. Como José, ¿cómo he de hacer tan grande mal contra tu esposo y contra mi Dios? Se negó a sí mismo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hemos de estar muertos al pecado, pero vivos para Cristo, para lo santo, lo puro, todo aquello. Entonces, para eso estamos vivos. Y dice el versículo 12, no reine pues el pecado. Esto muestra nuestra libertad. Antes que esto ocurriera, nosotros éramos esclavos del pecado. No teníamos libertad de hacer lo que nosotros quisiéramos. El pecado nos gobernaba. Pero ahora tú y yo podemos escoger quién reina sobre nosotros. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis o sometáis, la palabra original no es presentéis, sino que someternos. No, ni tampoco ni tampoco os sometáis o someted vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que someteos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Se fijan que aquí se encuentra el secreto de cómo debemos vivir. Hemos de someternos voluntariamente para que Dios nos gobierne y nos controle. Hemos de entregar nuestra voluntad a Dios y decirle, Señor, yo no puedo gobernarme, yo no tengo el poder de controlarme. Tú has de hacer tu voluntad y tú has de obrar tus obras en mí. Tú has de darme un corazón que ame tus cosas. Yo no puedo, Señor, tener esta realidad. Entonces el secreto es someterse, no al pecado, sino que a Cristo. Vas caminando por los shopping y te encuentras que están vendiendo donuts, o yo no sé cómo se llaman, en Chile se llaman los picarones. Y ya comiste, pues, ya tomaste el desayuno. Entonces el viejo hombre dice, qué rico, que me gustan los donuts, que me gustan los quequitos, que me gusta el helado, no que sea el chocolate o un sanguchito, qué rico, qué hambre que tengo, dice el yo. No, pues. Entonces el Señor, el Espíritu Santo te dice, sí, hijo, pero ya comiste. No debieras comer entre horas. Entonces ahora tienes que escoger a quién te vas a someter, ¿viste? Dios no puede obligarte a hacer su voluntad, pero Él te invita a que te sometas. Y es tan fácil para nosotros excusarlo, decirle, bueno, el Señor no se enoja si yo me como un quequito. No, el Señor no se enoja, pero estás violando tu conciencia, porque el Espíritu Santo testificó que no debieras hacerlo. Tú sabes que no debieras hacerlo. Te sientas a tomarte un cafecito y el Espíritu Santo te dice, pero no debieras tomar café. O un mate, el Señor te dice, no debieras tomarte un mate. O un vaso de alcohol, sí, es lo mismo. No es el asunto, es la violación de la conciencia que nos hace daño. Entonces ahí está el punto. ¿Qué vas a hacer? Sométete a Cristo. Dile, Señor, a mí me encanta comerme un quequito cuando vengo al shopping, pero te amo más a ti.
Me someto, por favor, Señor, líbrame de este deseo. Me entrego a ti, no lo voy a hacer. Y el Señor te da el poder y obra a través tuyo y eres libre. Entonces, en la vida cristiana, en la voluntad es la reina de los poderes en nuestra vida. Pero cuando el Señor nos creó, Él nos dio dos naturalezas. La naturaleza alta, que es la razón, la capacidad mental, y la naturaleza baja, nuestras pasiones, apetitos y deseos. Son dados por Dios, hermanos. El apetito de comer es un don divino y es tan lindo. El apetito sexual es un don divino que es satisfecho en una relación matrimonial. Entonces los apetitos, los deseos, los sentimientos son la naturaleza baja antes de que pecáramos estaban sometidos a la razón. Y la razón obra a través de la voluntad. Entonces, al pecar, la naturaleza baja llegó a ser suprema y sometió a nuestra naturaleza alta, a la razón y a la voluntad. Entonces ahora, esta es la manera que nosotros hacemos nuestras decisiones. La señora va a comprarse un vestido y el vestido es corto. Entonces ella dice, pero no importa si me veo tan bien. No importa, si un poquito corto, no importa, si el Señor mira el corazón, no mira lo que está afuera. Entonces ella obró por su apetito. Entonces el apetito informa a la voluntad y la voluntad informa a la razón y se hace una decisión. Entonces, a través de la creación, de la recreación, el Señor desea poner nuevamente las cosas en orden y a través de su espíritu que la razón nuevamente controle a los apetitos. Entonces, no hemos de obrar a través de los apetitos. Hemos de obrar a través de la razón para que la razón informe a la voluntad y la voluntad controle los apetitos. Pero eso el Cristo lo puede hacer. Nosotros no podemos hacerlo porque somos esclavos del pecado naturalmente. Entonces nos sometemos a Jesús. Nuestras decisiones son sometidas a Él. Nos entregamos en Él para que Él obre en nosotros el querer como el hacer, de acuerdo a su voluntad. Entonces hemos de rendir nuestra voluntad a Cristo y decirle, Señor, yo no tengo poder para controlarme a mí mismo. Sé tú el que obra a través de mi voluntad para hacer tu voluntad en mi vida. Y entonces ahí llegas a ser esclavo de Jesús. Pero Jesús no es un esclavo, no es un amo de esclavos malo. Él es un amo amoroso que va a obrar para tu bien y tu libertad. Entonces entregamos la voluntad y ahora el Espíritu Santo toma aquella voluntad y la une a la voluntad de Dios. Y tu voluntad, cooperando con la voluntad de Dios, es invencible. Satanás no la puede vencer. Y ahí se encuentra la libertad del pecado. Pero se encuentra en el secreto de la sumisión. Cuando sabemos que el Señor nos pide que hagamos algo, por pequeñito que sea, sometámonos a Él. Si encuentras tu voluntad batallando con la voluntad de Dios, si encuentras que estás haciendo algo en contra de la voluntad divina, arrepiéntete. Pídele al Señor perdón y luego escoge hacer la voluntad divina y somete tu voluntad a Él. Y el cambio viene maravilloso, puede ser instantáneo o a través del tiempo, pero el Señor, cuando te entregas a Él, ya te justifica y entonces te ve como que nunca has cometido ese problema. No excuses el pecado. Si sabes tú que tomar café es malo, anda y entrégaselo al Señor y escoge no tomar más café y luego pídele que Él haga su voluntad en ti, que Él te dé la libertad y el Señor te va a dar la libertad. Si tú sabes que vestirse indecentemente no es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces hay que someterse a la voluntad divina, hermanos. Hay que escoger hacer lo que Él desea, con la plena conciencia que tú no puedes hacer lo que es Él que debe hacerlo en ti, porque tú no tienes el poder para hacerlo por ti mismo.
Versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué maravilloso declaración. Ya no somos siervos del pecado, no somos esclavos del pecado. Y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. Así que era tan natural para nosotros antes hacer el pecado y obedecer al pecado y ser satisfechos por el pecado, ahora va a llegar a ser natural para nosotros hacer justicia y vamos a encontrar en contra de la naturaleza el pecar. Nos va a ser disgusto hacer lo malo. Entonces, cuando el corazón ha sido cambiado y estamos bajo la autoridad divina, hemos muerto con Cristo, el Señor nos da una nueva naturaleza. Ahora, cuando hacemos lo malo, duele. Ya no lo podemos excusar. Nos vuelve tristes, nos hace llorar. Anhelamos dejar de hacerlo. Antes uno podía disgustarse con la esposa, decirle unas cuantas y después uno venía todo santurrón y decía, si tú no hubieras hablado de esa manera, yo no habría dicho estas cosas. Así que la culpa es tuya. Siempre le echamos la culpa al demás. Pero ahora, cuando uno hace mal, el Espíritu Santo lo muestra claramente de que es el mal de uno y uno reconoce sus errores. Y es doloroso porque uno anhela ser como Jesús en las cosas más pequeñas. Entonces llegamos a ser siervos de la justicia, ya no siervos del pecado. Entonces en la muerte al yo se encuentra la libertad del pecado, hermanos. El vencer el pecado no es el apretar los dientes y decir yo voy a vencer esto, no importa lo que pase. No, la victoria sobre el pecado se encuentra en el morir. Mira tú el ejemplo de un gato caza una rata, una lauchita, la caza. Y la lauchita corre para allá, y corre, se trata de esconder, pero el gato la agarra. ¿Cuál es la última estratagema de la lauchita para salvarse del pecado? Del gato. La laucha se hace la muerte. Se estira, y saben ustedes que han hecho estudios que la lauchita baja el latido del corazón casi hasta que el corazón no está latiendo. Se hace totalmente la muerte. Y el gato viene, la huele, y el gato se queda ahí mirándola. La laucha no se mueve, ni siquiera parpadea nada, el corazón no se le escucha. El gato se aburre porque, bueno, se le fue el juego, vuelvo en un rato y me la como después. Se da vuelta y el momento que se da vuelta, la laucha se arranca. El secreto fue la muerte. De la misma manera con nosotros, hermanos. El secreto para vencer el pecado es someterse a Cristo. Morir a nosotros mismos. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Tenemos que terminarlo la próxima semana porque se nos pasó la hora y vamos a hacer el curso de salud la próxima semana, pero no estamos de apuro si tenemos mucho tiempo. ¿Hay alguna pregunta, hermanos?